Mid morning, buenos medios días. Muchas gracias a la Caixa por ofrecernos este espléndido auditorio para nuestra sesión. Autoridades, señora primera teniente de alcalde de Sevilla. En primer lugar, vamos a hacer aquí una sesión del Congreso Internacional de Alta Velocidad. We're going to do here a session of the International Congress on High Speed Rail. We have arrived from Madrid to the Real, and we are going to do the session here. And first person to speak is the first Deputy Mayor, Carmen, who will salute you in the name of the City of Sevilla. La primera persona en hablar es la primera teniente de alcalde de Sevilla, que nos da la bienvenida a esta ciudad. Muy buenos días. Tengo un poco de ayuda porque el idioma que mejor hablo, aunque pueda mejorarlo, es el español. I have a little bit of help this morning with the language, because the very best language I speak is Spanish, and so I'm doing the English translation for the first Deputy Mayor of Seville. Muy bien. Bueno, bienvenidos a la ciudad de Sevilla, bienvenidos a vuestra ciudad. First of all, a very, very warm welcome to the city of Seville. Una ciudad que se precia de ser acogedora para todos y que además, y han venido ustedes en el AVE, pues una ciudad que fue pionera en España en tener este medio de transporte, este modernísimo medio de transporte, que nos ha posibilitado, sin duda, no solamente a Sevilla, sino a nuestra región, Andalucía, el desarrollo, porque las comunicaciones son el desarrollo. Y era la mejor comunicación en aquel momento, evidentemente, o ya afortunadamente hay en el resto de España, en muchas partes de España, pero en aquel momento, hace 25 años, lo necesitaba Sevilla, lo necesitaba Andalucía, y conseguimos efectivamente, gracias al gobierno de Felipe González, conseguimos que el AVE nos uniera de manera extraordinaria con el resto de España. Well, 25 years after the first high-speed rail train arrived in Seville, we are proud as a city to welcome you here today. Seville was a pioneer in high-speed rail transport, the most modern means of transport, which has allowed us as a city, as a region, the entire region of Andalusia, has been able to make the most of this means of communication and transport for our development, which was so highly needed at the time. It's the very best means of transport at the time, and now much of Spain is connected by high-speed rail, but Seville was the first. No quiero extenderme mucho más porque yo sé que el tiempo, y no quiero que pierdan ustedes el AVE de vuelta, evidentemente. Pero sí me gustaría decir, porque sé que van a hablar hoy sobre las consecuencias para un territorio de un medio de transporte de esta índole, que para Sevilla significó muchísimo. Desde la propia ciudad, que cambió por completo su fisonomía al cambiar el sistema ferroviario a la alta velocidad. Absolutamente. Es otra Sevilla desde hace 25 años. Eso por una parte, y por otra, como ya dije anteriormente, evidentemente en los aspectos económicos y de desarrollo. Pero cambió nuestra fisonomía de manera extraordinaria. Así es que desearles que estas jornadas sean provechosas, este congreso sea provechoso, agradecerles de nuevo su estancia en Sevilla y desearles de verdad que sea gratificante y que vuelvan cuantas veces quieran ustedes. And since time, not only in terms of railway transport, but today's Congress, time is of the essence,
I just want to end by saying that the arrival of high-speed rail transport to Seville had an enormous impact. It has become so essential to our day-to-day lives, but at the time, 25 years ago, it meant a complete overhaul of the physiognomy of this city. It was such a deep change and meant so much for our local development that we are highly grateful and we're highly pleased of the impact that you will be studying and talking about today. The consequences and impact of high-speed rail has been essential. So again, I wish you all the very best in today's proceedings, the best of success in your results, and of course, we wish you all a very pleasant stay in our city and hope you will be back as many times as you like. We look forward to welcoming you. Thank you. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Thank you very much, Carmen. Thank you very much, the Deputy Mayor of Sevilla. The session of today is devoted to the implications for cities of the high-speed rail. And we're going to have a presentation of Sevilla, a presentation about the cities in China and the creation of new cities as a result of high-speed rail, and a presentation about Lérida. These are the three keynote speakers for this morning. I call first Julio Cuesta, the Commissioner for the celebration of the 25th anniversary of the World Exhibition in Sevilla that coincide with the arrival of the high-speed train. Thank you very much, Julio. Thank you very much. Well, first of all, let me thank you very much, very warmly, for the opportunity that I'm offered to share with you different aspects related to the AVE train in Seville, and not only in Seville, but in Spain, after the event we celebrated in 1992. You have already experienced this morning the goodness of having a very good system of transportation on Earth. In fact, you left Madrid and Ciudad Real. You arrived in a very short period of time. You will be here for a few hours. You will have lunch. You will take the train back, and probably by late afternoon and early evening, you will be back in Madrid. That would have been impossible before 1992. In fact, it would have been an adventure that coming from Ciudad Real or Madrid, you would have probably need to arrive the day before and leave the day after. And if you did it by road, probably was an adventure that took probably 6-7 hours to make the trip from Seville to Madrid. And the reason was rather simple. The reason was that on the occasion of the first visit of a king of Spain to the New World, the first ever visit of a king of Spain to the New World, he announced that it was the intention of the Spanish crown to commemorate the quincentennial of the encounter of the two worlds with a major celebration. He did not say anything else. Of course, at the time, he did not know the implication of such an announcement. But it is true that at the time he had no reference of any other universal exposition except for the last one in Europe in 1958, and the last one in the world in 1970 in Osaka. So the major task after that announcement was just to put together minds, thinking, projects, to design what type of an international event we wanted. And the first idea was that we had to concentrate forces, energies, administration, resources, to be able to put up a good project and be able to submit it to the international community in competition with other cities for 1992.
And I'm very proud to say that the project put out by Spain, by Seville, was very successful, because competitors in that race were Miami, were Genoa in Italy, and were Chicago in the United States. Why was that? We were fortunate. In fact, history helped the project of Seville. This piece of land where we are is very closely related to the discovery of the New World. In fact, the first voyage of Columbus was prepared along the river, the Guadalquivir River, which surrounds this island. And not only that, in between trips, Christopher Columbus resided in the monastery of Santa Maria de las Cuevas, and his remains were there buried for 27 years. So there were enough historical credentials, to put out a project with the name of Seville. That sort of gained the competition with other cities in Spain, which also had credentials to be the location for a universal exhibit. But it was not only that. The thing is that that monastery, being as symbolic as it was, and as it is now, for the encounter of the two worlds, is located in the middle of 500 hectares, 1,400 acres of empty, floodable, public land. So it was very easy to convince the international community that we had a good location. But while the registration of the International Exposition in Seville was granted by the Bureau of International Exhibits, there was a lot of tasks to be accomplished. And the fact was that Seville was not ready to receive what we finally received, 42 million people, 42 million visits, and also a permanent community of residents of those countries preparing their pavilion. In fact, the project of Seville was not that ambitious at the beginning, because in the first strategic plan at the beginning of the 80s, we were happy with having 60 countries and companies participating. The result was 112 countries. So a major, massive work had to be done in infrastructure. And in fact, not only the city of Seville, which has nothing to do, actual Seville, with that city before 1992, and I will give you an example. Only in 5 years, 9 new bridges have been built on the Guadalquivir River, while in the whole history of the river had been built 4. The city was not aware that it was by a river, and thanks to 1992, thanks to the opening of that new land to the city discovered that there was a river on the other side of the wall. But it was not only the city, it was also the surroundings. The territory had to be communicated with the rest of the country. And major highways were built. In fact, we passed from 350 kilometers of highway to almost 3,500 kilometers of highway in the period of 10 years. And what about rail transportation? In fact, it was a crazy idea to present to the population that the first line of a super high-speed train was going to be built in Seville, because it didn't make any political nor economic sense at the time. It would have made a lot of sense to build Madrid-Barcelona. But of course, it also made sense that if the Barcelona-Madrid line was built to start, very possibly that line of Seville-Madrid were never built. The thing is that the government of Felipe González took vision and leadership and prompted the project for the line between Seville and Madrid. And of course, that line, by the way, I just found out that you came exactly in the same train that made the first voyage from Madrid to Seville. I felt a relative emotion because I was in the reception line when that train arrived in 1992.
What really happened is that that train becomes a symbol of what happened around 1992. And high-speed train is becoming a symbol of modern times. The exposition left this island, and you probably will have the opportunity to take a look at it. This island is today a scientific and technological park with a turnover in 2016 of over 2 billion euros. And just take into consideration that preparing the land for the exposition cost 637 million. And this is producing today a turnover of over 2 billion, with 439 companies operating on this territory. This very well could be the symbol of that adventure announced by the King of Spain in 1976. But the symbol of modern times is not exclusively this scientific and technological park. It's the AVE train. The AVE train is perceived 25 years after it started operations as a symbol of modern times, a symbol of changing the land. The Spanish people do not see themselves exactly the same as they saw themselves before 1992. We are closer. We are getting faster. We know ourselves better. And not only that, we perceive that that type of transportation has revolutionized the structure of transportation within the country. And not only affecting air transportation, which did, but also the perception we have that we can cross the country without any difficulty, any time of the day, any day of the year. So you gentlemen, experts, ladies and gentlemen, experts in high-speed transportation should be very proud of devoting your knowledge, your dedication, your interest to high-speed train. Because in Seville, we have probably the best example on how successful high-speed train is. So I do thank you for your work, and I do thank you for your attention. Thank you very much. Thank you, Julio. Thank you, Julio. It was an excellent presentation. And I think that it's also an image of the real effect of the high-speed train. No? It is an effect that is more than the use of the train, is the perception that this territory is connected to the rest of Spain, etc. And that is the major thing that is done. No? Okay, thank you very much. Our next speaker is Lang Wang, who will no, you do yourself. Alberto? No, I think that we leave you for the end, I think. And please, Professor Lang Wang, she has studied, well, doesn't matter. Please. Lang Wang has studied the creation of new cities along high-speed rail in China. Yeah, Beijing. She has just written a book about the subject, and she's going to tell us a little bit of this story. Yeah. Thank you, Lang. Thank Welcome. you, Professor. I guess I need the, You have a micro. yeah, but the PPT, right? Thank you all. Thank you, Professor Urena, his invitation. And it's my great honor to share with you my research about high-speed rail new town along the Shanghai and the Beijing line. And it's an outcome of financial support from the National Nature Science Foundation. And it's a combination of qualitative study and quantitative study. So as we all know, in China, back in 2008 and 2010, this
investment of the infrastructure is a big package of the central government trying to save the market, which is to save the situation initiated by the economic crisis of the United States. And then this huge package invest in the regional infrastructure for transportation, and it's believed that this is a very important instrument to promote economic development. And also, according to the experience of Japan, finance, Spain for sure, that this is a very important tool to improve regional accessibility, boost urban development, and also attract the floating capital for sure. However, it's very interesting for me whether this kind of instrument really makes sense for Chinese cities. So that is why I started my research. We have literature review for sure, and you can notice there are different levels of and scales of the spatial places you may focus on. At the regional level, usually they would concentrate to calculate the improved accessibility and the economic integration generated by the high-speed rail. And at the city level, it is regarded as a point to a new driving force for economic development. But the missing part, I would say, is at the micro level, at the surrounding area. We have some theory about transit-oriented development, TOD, but for high-speed rail, it might be a little bit different. So that is where I started my research. So here you can see for micro level, there are studies for sure about quarter mile or 3 miles area, how those kind of stations will increase the housing price, quality of housing, and those kind of study has been going on. But for Chinese cities and also for the high-speed rail, it still need to be more explored. So here is my research question right there. What influence of the high-speed train station has on urbanization of its surrounding area? And what are key factors shape the influence? And finally, what and how policy, institutional design, or plan could guide the influence? This is a combination of quantitative study and qualitative analysis, as I already mentioned. So the data include both statistics data, and also we conducted a lot of in-depth interview, like the former speaker who got involved really in this planning and development process. So this is the first line in China, the first high-speed rail in China from Beijing to Shanghai. And as you know, it's also can be regarded as a corridor from Beijing to Shanghai, mostly connected the developed area in China. Right now, the line is totally around 1,300 kilometers. And it is basically paralleled with the existing, the regular Beijing-Shanghai line. And this new line, the design speed is 350, but right now it's running around 250. Right now, they are trying to promote the speed. And the time between Shanghai and Beijing, the two mega cities in China right now, you can spend like 5.5 hours to get there. And after the promotion to 350, the speed, then you can get there around 4 hours. So here we go. Right now, this Beijing-Shanghai line connects 3 metropolitans, 4 provinces, totally 22 cities along this line. And as you know, the formal the announcement of the strategic plan for this line is in 2006. But later on, quickly, they started to the construction in 2008 and run it in 2011. So among those cities, you can see that there are different levels, which means they have different function of connecting this line. For instance, there are 5 destination stations, 2 hub stations, and 16 regular stations, correlated with different levels
of the city. For instance, municipalities, vice provincial city, and other county-level cities. What I'm doing is trying to track how this station really influences the urban development. There are different ways, land use, maybe the real estate development. But for me, the major thing is to identify if the built environment really influenced by the station, which means the urban expansion. So what I did is, here is the station, and then we draw 3 circles to identify the expansion of the built environment. So this green in the center is the existing built environment back in 2006, which is the year the plan announced. And then 2011, you can notice the expansion in the darker green area. And in this way, we actually use the cluster analysis, and then you can notice there are different groups, different categories to show you how those stations actually influence the different circles around the station. And there are 5 groups. Some of them actually keep very high urbanization already, like Beijing, Shanghai, so they develop in a high level. And then there are other groups. The inner circle developed very quickly, so we can regard that the station has really big influence. And some other groups actually developed evenly, but very slowly. And finally, you can also notice this 5th group actually developed very fast outside at the beginning, and then gradually develop inside, which means the station actually attracts certain capital or resources from outside ring to the inner ring. And then after that, what we did is trying to build a model to find out what the significant factors actually influence the growth of the urban built area. So here are the independent variables, including the distance to the station, the GDP, population, etc. And the method is using the stepwise regression model, and we also adjust using other statistic method. And then you can notice the outcome is quite interesting. Even though we actually put a lot of variables we thought are relevant, and also in the literature it seems to be relevant, but finally, the location variable, which means the distance from the central city to the station, matters. Actually explain most of the relationship between the growth and the variables. So you can think closely. Every time, even the first speaker mentioned about how we could find the right place to the station and other events. So the location selection become very central in this process. And another key is the local government revenue jumped out, which means that the new town, the high-speed rail new town, really depend on the capacity of the economic of this city. And then you can see here, it's basic the maps to show you the distance from the station to the city center. We have different groups, and some are very close. The minimal distance is 3.3 kilometer, but for Suzhou, it's quite far away, it's 24 kilometer, which actually creates a lot of issue and challenges for the local government. I will show you later in details. So most of the stations are not actually located within the built environment. Half of them are located at the periphery of the city, and half of them located actually in the suburbs. All right, and then we conducted another analysis, trying to figure out if the spatial gravity of the center of the city actually shifted toward the station, which means if the expansion of the urban per se actually correlated with the station.
we have 3 groups. The first group actually toward the station, only 5 cities. And then we have about 10 cities actually not very significant, correlated. And then 7 cities actually away from the station. We actually went through the master plan of those cities, and then you can notice that because the master plan is actually the vision of the mayor, and they may have the urban expansion direction already. So the station location may not really fit in this, which creates the problem here. Those are the cities that actually shift toward the station, like Shanghai, Wuxi, Tai'an. And Wuxi will be the detailed case later. And the way away from the station is those cities like Changzhou, Beijing. And then based on that, we are thinking what exactly happening in the planning and development process. So we selected 2 cases to compare, and also we'll connect all the plans for those high-speed rail new town to figure out what's their vision. So here you can see those are the several cities here. The planned area is huge. Jinan, actually planned area is 55 for the whole high-speed rail station, even though it has core area, but this large number cannot are actually considered as the influential area for the high-speed rail station. And you can see the new built area in 2-kilometer circle is actually only 11, but the outsider actually is big. So here you can see right here. So which means under the administration of the high-speed rail station entity, they do try to attract the capital and also the resources from the government to flow into this kind of area. And also, in the plan, you can notice there are many different functions and land uses, but for those high-speed rail new towns, they are quite similar. For instance, there are 21 cities actually allocate commercial and business land use. And then for culture entertainment, there are 14 cities. And for residential, there are 13 cities. Also, culture, creative industry, and logistics are considered, but only 4 cities are included. This is another step of my study. So based on what we did for the 22 cities, figure out what's the significant factor influence the expansion of the built environment. And then we connected the plan for the high-speed rail station to compare with what's going on. And then we think it's very important to know on the ground. So we selected 2 cities which has similar population, similar economic scale, similar economic structure, and to see why Wuxi is actually developed better than Changzhou, another city. So we identified 2 very important issues. The first one is this map, this figure, to show you the institutional design within the planning process. The second one is the key actors, which actually make decision within this structure. It's a little bit complicated, but basically, here you can see the new town has the permanent entity to organize the development, and it has very good connection to the up-level government and the parallel departments. But compared to Changzhou, Changzhou has just only a temporary entity to manage the development, which is a very small office, has a very weak link to the city government and also other departments. And during the entire planning process of Wuxi, the idea is very consistent,
But for Changzhou, they shifted their rationale of planning and the physical design part a lot, which caused the delay of a lot of investment. So here comes the conclusions of my study. First of all, you can notice the location selection of the station played a very important role. When I was studying this study, I thought it might be important, but after the quantitative analysis, I figured out it's so important. So the further of the distance to the cities, the less development has happened. And then the location selection, actually after the interview, you will know it's basically dominated by the Ministry of Railway by that time. And it's a little bit difficult for the local government to negotiate with them where the location is. One of the successful cases is Shanghai, but Shanghai actually has 3 options, and they finally reached a consensus with the central government to locate it in Hongqiao, and it proved that this kind of negotiation, this kind of consensus will really be important and really important for the future development. So another conclusion is that it's important that the location of the station and also the high-speed rail new town development is part of the bigger plan, which means in the master plan of the city, you need to consider the future development of this small portion, and it's important to notice that in city that has planned expand the same direction of the station, the development of the surrounding area usually present in a better situation. And it's important, we have different levels of plans in China, but the master plan is definitely the most important one. The mayor will spend a lot of time to discuss with the planners to determine the preference and of the allocation of the public resources of the local government. And then, as we know, the current development of the high-speed rail station basically initiated by the local government. And the private sector only goes to the real estate, like housing, in a little bit outer ring of this high-speed rail station, a new town. So the economic capacity of the city actually mainly determines the development of this kind of new town. And the function of the land use has been planned quite similar of each of them. It's important to think more how we could consider the characteristics of the different cities to have a better plan. And then we would notice that the better institutional design in the development entity would really make it different. So for my sort of closing remarks, I would say that right now, the Minister of Railway has shifted from the administration entity to a company, which means in the past, the Minister of Railway only considered the development of the station, and it owns the land of the station, but later on, the outside land owned by the local government. Once it's shifted from the administration entity to a company, they will consider the cost and benefits, and then the high density of the TOD development is possible. And then more integration of the urban development and regional transportation infrastructure is quite important to think about at the very beginning. And the mixed use of staging and its surrounding area is quite important. And the better integration of various transportation modes are also quite important. We also need more support from the higher level government to the local government. Especially a lot of cities, they try to compete with this station, but they lack of the public resources, which means they need some funding at a very early stage, not just the station, but also some funding to support their development. And
Right now, the Chinese government also trying to promote the PPP, which means we also hope more cooperation between the public and the private partnership. And I would say, as a planner, better plans for the high-speed rail station new town is quite important. We need to think about how to connect with the station and how we allocate the land use. And then, at last, I want to show you a very concrete case. Still have time? Okay, very quickly. Because this is the case I got involved to give a strategic plan for the city, which has their original plan, but suddenly they have the allocation of the high-speed train station. This is a city at middle size. This is the existing built area. This is the development history. And it also has a satellite city in the north. And then later on, this is the place the former mayor actually allocate a lot of resources. This is the satellite new town, but the high-speed train station new town is right there. So this is Suzhou. I already mentioned in the past presentation, the distance from the station to the central city is about 24 kilometers, which really creates a lot of problem for the city to integrate. So the mayor actually invites the planners from Tongji to see, okay, this is the situation, what we can do about it. And then we propose that more connections between the old central city and the high-speed rail station new town, but still a lot of new development need to be happened in the between to make this kind of connection better. So I would say that as a mayor, as a planner, high-speed train station is definitely a very important economic engine, and we need to consider very clearly where the location is and how to integrate with the existing urban development. Oh, thank you all. This is my book, the study on high-speed rail new town planning and development. Even though it's in Mandarin right now, but hopefully I could translate that into English later. Thank you all. Thank you, Dr. Wong, for your excellent study. We move on to a case study of one city, which is Jose Maria Llop, who was responsible for preparing the city of Barcelona for the Olympics, and then went to his original city to prepare the arrival of the high-speed train. He was the technical responsible and then the political responsible for city planning at Lerida, and he is going to talk to us about the findings, the learning in this process. Exactly. Thank you so much. My first comments to say muchas gracias, the organization of the Congress. The second one is, pardon me, I speak Spanglish or Catalanglish, I don't know exactly, but I will try to comment my presentation. It's one example, one middle-sized city, but with a role of intermediary in the territory. I will try not comment one story, local story. I will try to offer you my team collaborators knowledge about infrastructure, urbanism, and territorial dimension of this transformation. Pardon. It's not a local story. The train, it's a passionate question in this kind of cities. Beautiful one, very close to the Pyrenees area. We are the second final part of the second line in Spain, 2003. 5 years till the moment that the speed train arrived to Barcelona, the city, the central position in the landscape of Catalonia. It's a very clear node, territorial node.
The solution is one central entry in the city, one external line. Not problem with the small letters, and the colors help me for not comment this screen. But see, up and down, 10 years before the arriving of the train, you are working with Dirección General de Ferrocarriles, Manuel Niño, and the others. We are working with these people because we are receiving the information about the Hesse summit in Europa, the connections of speed train in our country, and final arrived in the city 10 years after. 10, 5, 10. 10 years preparing, 5 years working not only in planning, working in intermodality actions with the train, and 10 years for have a perspective after of this arrive for comment with you. 10, 5, and 10 more. We work in the middle of the heavy works of infrastructure in organized intermodality communication with the center of the city and the train. This is not easy to do. It's easy in big cities, not in medium-sized or intermediate cities. There is not budget for to do this. We make an organization with 40 mayors, 40 municipalities for connect the organization of intermodality. But also we use the planning, urban plan, for prepare the relation between train and city. You see, at right, it's easy, perhaps, at right, number 3, the central station, and at left, the future possibility to put a new station. Consider it for the ministry, like a PAET, it's an acronym, Jaime Tamarit, it's a very difficult acronym. Imagine speak with the people of the city, PAET, puesto de adelantamiento de no sé qué, de los trenes. Bueno, you see, for example, the position of the PAET, it was a very difficult question for the ministry perspective because they don't know the exactly form of the land of property in the area, of the other things. It's very important, this collaboration and discussions, not only collaborations between local and central. But the plan is very, very connected with this infrastructure of mobility. The station, it's a very topical, I don't speak about the station, it's a very clear, yesterday Reims, Alicante, many examples, Atocha. There are many examples about the town planning conditions in the station of the city. Of course, cross the barrier, functional barrier, of course, planning, of course, immobiliar dimension, not details in the presentation, but also the contact of the public works of the train infrastructure with the city. And these images, please, especially the up images and the right part. We consider that it's impossible to arrive to one station for the center, direct connection with the center. There is one more pedestrian and direct public transport connections with a system of intermodality like tangente, not frontal. But see at right part and in the up part of the screen. We are organizing in the plan that the more important intermodality relation was with the contact with the territory. And we have in the other part of the station a network of streets to offer a more heavy capacity of mobility. See these images? Many things are make it today, are building it. The others are today
not do. This is a problem. Yes. The bridge, yes. 12 elements of connections between infrastructure and the city. 2 that are not finalized, but that are present in the population. Intermodality. I run quickly to have more time for the intermodality. The intermodality, it's not only a question about strategic ideas, because there are spaces, lines to mobilize buses, also trains. And this is very important with the other comment. In many different cases of cities in Spain and in the world, there are physical different conditions, and in many cases, there are in middle-sized cities. In Spain, it's more numbers of stations are in this dimension. You need to use the physical conditions of the cities for put in order and transform this relation that after I will present the conclusions between infrastructure, urbanism, and intermodality and territory. Increase the services of intermodality, details, not details. Only in the first time, one train connected with AVE, only one. Of course, urban mobility, of course, for the workers. But today, see a right part of the screen. Today, the intermodality about buses and cercanías arrived to 149 urban centers. This is one evident potential. We need more travelers to the AVE, and we need to increase the capacity of intermodality between center of the cities and the network of the high-speed train. Because we are not one point. The stations are not one point in the line of the infrastructure. The stations are the door for one territorial area close to the station. And for example, Lleida, this is the system of mobility, the areas, but the connections of decentrality arrive, for example, 70 different municipalities, different studies, not important. Between 45 and 68 municipalities are connected every day with the city. But the infrastructure of connections can offer a new dimension, not only 149. See, for example, the actual infrastructure around this city, the other elements, the more logistic projects and airport projects, no, it's not, but also this very important thing, the city offers this swift mobility, no, to the train. My reflections, I will try to be clear. Many of people in this room, also me, when I discuss with engineers of the infrastructure, has a linear idea of the action. Clear and correct, with a logical of project. Clear and correct, but it's not sufficiently. The urbanism, we have an area, criteria with a logical of plan. Different times. The first one, quickly. The second one, quickly, but not quickly. Never is quickly. It's a slow time. But intermodality, it's not a project, it's not a plan, it's a process of management of different actors in a different conditions of the physical dimension of this territorial area. And this is the key. We need more the lessons. We need to use 2 criteria. It's clear that we need to use the anticipation style. We practice this style in Lleida,
anticipation in the relation between projects of infrastructure and plans of urbanism planning transformation. But we need more than then. We need also a criteria of inter-organization, intergovernance, intermodality, intermodal forms to increase the number of travelers in the AVE system in Spain. Because I am imagining, one moment, yo imaginé que hablaría antes de una mujer china. I imagine that I speak before a Chinese president, and I chose one dragon. Because in Spain says, ave es un pájaro que vuela bajo. No es verdad. It's not true. It's not a bird. It's a dragon. It's a heavy infrastructure with many money for build this infrastructure, and we need care this dragon. It's a final part more sympathical. In my region, St. George killed the dragon. Not good solution. In my city, we have a mascota, Marraco. We care the dragon to include his potential in our culture and our city. This is the strategy with anticipation and intermodality with, of course, good projects of infrastructure and good plans for urbanism in this new step for AVE and the other train services in our country. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much, Josep. I think that I've always learned a lot in all of your presentations. So I'm happy you finally made it possible to come here. It wasn't easy for you. Thank you very much for your time. We are very happy to have with us Alberto García. Alberto is one of the key persons in Renfe. I would say also one of the key persons in the duality Renfe-Adif. He is very much in charge of looking for the strategy and the future, and that is what he will speak about, his experience and the future. And also I would like to say that he has been a key person for the Congress. He started to get involved with us, and he has always said yes. He had always found a way to help. Thank you very much, Alberto. We're delighted to hear you. Thank you. Thank you very much, José María. Thank you to everybody. My English is not very fluent, so I prefer to speak in Spanish. That will allow me to make a high-speed presentation, because I don't want to give you back the money if I am late at the end of this presentation. So you will have the slides here in English. Also in the Congress web, we will have them in Spanish and in English. And excuse me for speaking in Spanish so I can express faster and better. Lo que quería hablar, esta reflexión del futuro que me han encomendado hacer, yo creo que tiene que basarse en una visión del pasado. Y me gustaría hacer una reflexión de qué es lo que hubiese pasado si no se hubiese hecho la alta velocidad en España. Probablemente podemos discutir si se ha hecho bien, se ha hecho mal, pero ¿y qué hubiese pasado si no hubiésemos hecho la alta velocidad? Esto es algo que alguna vez nos hemos preguntado, y recientemente en el seno de la Fundación de los Ferrocarriles hemos hecho algunos estudios de los que hablaremos. Quizá la primera reflexión es que hemos construido una amplísima red de alta velocidad en España, que lleva ya el 87% de los viajeros de largo recorrido y el 51% de los viajeros kilómetros totales de la red de Renfe, contando los servicios de cercanías. Hemos conseguido con la red de alta velocidad que, como veremos más adelante, el ferrocarril, que históricamente había sido el único y el modo de transporte de larga distancia y el líder, por lo tanto, de larga distancia, había llegado con los años a ser el último modo de transporte en larga distancia. Y ahora, con la alta velocidad, desde 2014 ha vuelto a ser en España el modo de transporte colectivo que más viajeros lleva en larga distancia, después de rebasar al autobús primero y al avión después. En España hay
como imagino que saben todos los españoles y seguramente muchos de los compañeros de otros países que están hoy aquí, pues un gran debate sobre si el AVE es bueno o es malo. Y la verdad es que hay argumentos de mucho tipo, pero creo que vale la pena echar una pensada a que muchas de las cosas que se están diciendo, bueno, pues hay muchas maneras de verlo, hay verdades de todo tipo y conviene que veamos un poco sobre todo el enfoque de qué podemos hacer, cómo estaba la red en el año 86 cuando se decide hacer la alta velocidad y qué se hizo y por qué. Una cosa muy importante es que se dice que en España se han hecho muchos trenes, muchas líneas de alta velocidad, pero se han hecho también muchas carreteras. No solamente eso, sino que en España, desde el año 92, se han construido 6 veces más de autopistas de longitud de líneas, de carreteras, de autopistas libres de peaje que líneas de alta velocidad, cuando la red de autopistas o de carreteras en el año 92 era muy superior a la red de altas prestaciones del ferrocarril. Es decir, que la primera, digamos, no verdad o falta de verdad es que se ha dedicado casi los recursos únicamente a la alta velocidad. Pues no, es verdad. Los recursos se han dedicado también a tener una estupendísima red de carreteras que tenemos afortunadamente, pero que nos sitúan en España con más kilómetros de autopistas que otros países como Francia o Alemania, y desde luego un porcentaje de ellos mucho más altos gratuitos que en otros países. Aquí tenéis abajo una evolución donde se ve claramente que las líneas de alta velocidad han crecido mucho, pero que la red de carreteras gratuitas de alta capacidad sigue siendo muy potente y se ha invertido muchísimo en ella en los últimos años. Vamos a repasar la situación de partida en España en los años 80. En los años 80 el ferrocarril español iba aumentando continuamente su déficit y, lo que es peor, se gastaba muchísimo dinero en transportar muy poco y, por tanto, tener un retorno económico y social muy bajo. Mientras tanto, tanto la aviación como la red de carreteras se expandían continuamente. En España, el desarrollo económico a partir de los años 60 se centró básicamente en la carretera y en los automóviles, en los camiones, y por lo tanto el ferrocarril se quedó, que había sido el líder del transporte, se quedó muy atrasado en este impulso del desarrollismo. No solamente eso, sino que en los años 60 también hubo que recurrir al Banco Mundial que ayudase al desarrollo de España, y eso supuso cerrar muchísimas líneas ferroviarias, amputar la red y, por tanto, entrar en una espiral negativa sobre el ferrocarril en España. Si vemos la red española en el año 86, no solamente era poco densa, sino que además tenía todos estos cuellos de botella en los que había o líneas de vía única o trazados para salvar las diferencias de altitud. España, como saben, es un país muy montañoso y teníamos bastantes lugares donde hay que hacer unos recorridos dando vueltas y recovecos para salvar las diferencias de nivel, y además en casi todos los casos en vía única. De manera que la red española no solamente era escasa cuantitativamente en cuanto a porcentaje o a densidad de red, sino que además estaba lleno de cuellos de botella, de sitios donde los trenes, a veces por pasar solamente por Despeñaperros, en la línea de Sevilla, pues había trenes de mercancías que se pasaban 5, 6, 7 horas para poder recorrer apenas 100 kilómetros. Tiene que estar esperando el paso de los trenes de viajeros por Despeñaperros. Sí. Teníamos rutas mucho más largas. En España, en el año 86, el recorrido de las líneas ferroviarias era un 58% más alto que la línea recta y un 22% más largo que la carretera entre los mismos puntos. Una muy baja capacidad, especialmente en la entrada de grandes ciudades. Un bajísimo porcentaje de vía doble, aproximadamente el 20% en España, comparado con 44, 45 en otros países, 70 incluso en el Reino Unido. Una velocidad máxima muy baja, 140 km por hora, que era la misma que en 1964, cuando en otros países ya desde 1968 se circulaba a 200 km por hora en la mayor parte de la red. La densidad de líneas era bajísima. La densidad de líneas en España era de 0,030 kilómetros de línea por kilómetro cuadrado de superficie, y estaba muy por debajo de la media de todos los países del mundo. Vemos que España tenía muy pocas líneas. Y además, aquí tienen un gráfico que relaciona los trazados con curvas cerradas y con pendientes fuertes, y como se ve, España estaba situada en un lugar donde teníamos muchísimas curvas y muchísimas pendientes, consecuencia de nuestra orografía y de las características de España.
La entrada a las grandes ciudades estaba completamente saturada, la entrada sur de Barcelona, la norte de Barcelona, la sur y la norte de Madrid. Aparte que había poca red, pero estaba muy saturada y cuando los trenes llegaban a los sitios, a la entrada de las ciudades, pues al final tenían que esperar mucho tiempo, los trenes de mercancías no podían entrar hasta que pasasen las cercanías, etcétera, etcétera. Los tiempos de viaje puede verse aquí, en este gráfico isócronas, como incluso en aquellos años 86, en la línea roja, pues los tiempos eran en la mayor parte de los sitios parecidos a los de la posguerra o a los de 30 o 40 años antes. No habían mejorado los tiempos de viaje y, por tanto, el ferrocarril iba perdiendo cuota a marchas forzadas. Solo había una relación en toda España, Madrid-Valencia, que tenía una velocidad superior media a 100 km por hora. Pero, claro, sobre un recorrido ferroviario que es muchísimo más largo que la carretera. Por tanto, aunque tuviésemos una velocidad media alta, en la práctica el tiempo era muy poco competitivo con la carretera. Solamente una relación en España con más de 100 km por hora. Este es el gráfico de las velocidades máximas comerciales en distintos países. Se puede ver que en España pues prácticamente estamos desaparecidos, es decir, que no ni siquiera aparecía en ningún lugar. Aquí solamente cuando en el año 86 se hace una operación de elevar las líneas a 160 km por hora, empieza a aparecer pues, una cierta presencia en la cola del club de los ferrocarriles con sus velocidades medias más altas. Por lo tanto, tenemos una situación verdaderamente mala que si lo comparamos con otros países, singularmente Francia o Alemania, países comparables con España, que habían hecho una inversión brutal en los años 60 para pasar su red a 200 km por hora de velocidad máxima, que era lo que entonces era el estándar que se consideraba competitivo con el coche. En Francia, por ejemplo, ya hay en el mismo año, en el año 66, muchas rutas. Recordáis, en España solo había una ruta con más de 100 km por hora. En Francia en aquel año había ya muchísimas rutas con más de 140 km por hora de velocidad media sobre líneas convencionales. Quiere decirse que mientras en España la máxima era 140, 160, la media en Francia ya era 140 en la mayor parte de la red fundamental. ¿Y qué se podía hacer ante esto? Pues la primera situación es no hacer nada o nada significativo. Seguir con esa inercia que veníamos teniendo, pequeñas actuaciones, mejoras puntuales del material, de la infraestructura, pero eso se venía haciendo lo que se podía, pero evidentemente eso no lleva a una situación razonable de futuro porque no se conseguía, a pesar de los esfuerzos, dar el cambio necesario para que el ferrocarril tuviese un lugar significativo. En segundo lugar, se podía haber hecho lo que se hizo en Francia y en Alemania, coger las principales líneas de la red y transformarlas para 200 km por hora. Esto es muy importante porque esta es una postura que todavía sigue defendiendo mucha gente que hay que hacer en España. Se dice, no tenemos dinero ni capacidad para hacer unas nuevas líneas a 300 por hora. Luego transformemos las que tenemos a 200. Y esto, en el año 66, era una opción que, por cierto, se decidió aplicar en el corredor mediterráneo, Barcelona-Alicante, Barcelona-Valencia-Alicante, y como contraposición a la decisión que en el mismo año, que es la tercera postura, se tomó en el Madrid-Sevilla. Vamos a construir una nueva línea de alta velocidad para no solamente tener un tiempo de viaje más competitivo, sino aumentar también la capacidad de la red, que, como hemos visto, aunque la red era escasa, la red tenía defectos de capacidad en ciertos sitios, la entrada a Sevilla, la entrada a Madrid, Despeñaperros, etc. De manera que una nueva línea no solamente nos provee un mejor tiempo de viaje, sino también una posibilidad de entrar más rápidamente a las ciudades e incluso, quizás, y esto es una cosa poco conocida, una de las grandes ventajas que ha traído la alta velocidad ha sido una mejora radical para los trenes de mercancías. En el año 92, antes de ponerse en marcha la línea de alta velocidad, un tren de mercancías de Madrid a Sevilla tardaba por término medio 13-14 horas. Hoy tarda 6 horas, que es lo mismo que tardaba en el año 92 el mejor tren de viajeros, porque ha liberado mucha capacidad en la red para ser utilizada por los trenes de mercancías, que ahora ya no tienen que pararse ni en Despeñaperros para cruzar con los trenes de viajeros, ni en Aranjuez para dejar pasar a los trenes de cercanías de Madrid. Y, por tanto, esta tercera opción nos hubiese conducido, o nos ha conducido, de hecho, a recorridos un 19% más cortos, mientras que la de 200 por hora solamente hubiese supuesto una reducción de recorridos de 7%, y a velocidades medias de 210 frente a las de 140 que hubiésemos podido tener con la mejora de las líneas convencionales.
Es muy importante darse cuenta que las mejoras de tiempo los efectos de las mejoras de tiempo no son estrictamente proporcionales. Aquí tenemos la cuota de mercado que el ferrocarril puede tener en el total de los modos de transporte para distintas distancias por carreteras. Y vemos, por ejemplo, que las mayores diferencias se producen en distancias de 400, 500 kilómetros. Esto es muy importante. Aquí se ve que elevar la velocidad, pasar de una curva a otra, supone una ganancia muy importante de cuota de mercado, lo que no ocurre en distancias muy cortas, porque aquí la competencia del coche es brutal y, por tanto, ir un poco más deprisa, un poco más despacio no se nota mucho, y tampoco ocurre en distancias muy largas donde ya el avión capta la mayor parte de los viajeros y, por lo tanto, no se gana tampoco muchísimo en ganar un poco de velocidad. Sin embargo, en estas distancias, que como vemos en España son distancias muy características, las distancias más representativas que hay en España, vemos, por ejemplo, que en el caso del Madrid-Barcelona, el tener una línea nueva a 350, que es la que hemos hecho, supone multiplicar la cuota de mercado por 2,2 frente a la que tendríamos con una línea de 200 km por hora. Eso supone que pasaríamos de 1,9 millones de viajeros al año a 4,1 millones de viajeros al año. Es decir, que no es proporcional y en distancias de este tipo una ganancia de tiempo de viaje supone una mejora más que proporcional del número de viajeros que se transportan. Y, por tanto, es muy importante escoger cuidadosamente la velocidad máxima y la media en función, entre otras cosas, del recorrido que se pretenda hacer. El profesor López Pita ha descrito perfectamente la frustración francesa cuando en aquellos años 60 decidieron que iban a hacer las mejoras en las líneas convencionales, aquí está el caso de la línea de París a Burdeos, para competir con el coche. Estaban viendo que con los tiempos de viaje que tenían, el tren no era competitivo con el coche y, por tanto, trataron de hacer inversiones, y de hecho las hicieron, para en el año 67 poner la línea de París a Burdeos a 200 km por hora. Y efectivamente, en los primeros años comprobaron que ese tren, que tardaba 3 horas 50 minutos, competía con el coche y, por tanto, empezaron a recuperar un poco de tráfico. Pero duró poco la alegría. Cuando empezó la aviación a ofrecer servicios entre París y Burdeos, el tren volvió a bajar. Y por mucho que fuese a 200 de máxima y 140 de media, empezó a perder cuota de mercado y estaba peor incluso que antes, porque todo el tráfico se fue al avión. Y entonces ya escribieron, oiga, en rutas de 500 kilómetros, que compitas con el avión, es una tontería hacer líneas a 200 km por hora. Nunca vas a poder llevar una cuota de mercado relevante. En esas distancias tienes que conseguir tiempos de viaje del orden de 2 horas y media, que es el equivalente al puerta a puerta, igual que el avión, y solamente entonces puedes tener una cuota significativa. Ojo, que significativa vemos que el conjunto del mercado nunca llegamos al 50%, pero solamente con esas velocidades puedes tener una cuota significativa en esas distancias. Por lo tanto, en aquel año los franceses abandonaron el programa de mejorar las líneas convencionales para 200 por hora y se decidieron por construir nuevas líneas de alta velocidad. Esta decisión la tomó en el año 73, lo que permitió que a partir del año 81 empezaron con sus primeras líneas de alta velocidad. Es bastante curioso porque aquí todavía seguimos reclamando muchos años después, vamos a mejorar líneas para 200. Bueno, si estamos hablando de líneas que hay que competir con el avión y que tienen distancias de 500 kilómetros, eso no solamente es muchísimo más caro que hacer una línea nueva, sino que además no da ningún resultado. El resultado práctico es nulo porque no se va a ganar cuota de mercado frente al avión con esos tiempos de viaje que conduce eso. Aquí se puede ver cómo en Francia las líneas clásicas, a pesar de la mejora de velocidad, no consiguieron mejorar su cuota de mercado, mientras que el TGV Sueste, que fue el primero que se puso en servicio, tuvo una mejora espectacular. Aquí hay una reflexión sobre el paralelismo entre los primeros intentos de mejorar el corredor mediterráneo, cogiendo la línea que había y mejorándola para 200 por hora, y hacer una nueva línea de Madrid a Sevilla. Pensábamos que era más barato mejorar la línea que teníamos. Bueno, ha sido infinitamente más cara. No sabemos cómo es más cara, porque el corredor mediterráneo todavía no se ha terminado, como ustedes saben. La línea Madrid-Sevilla, la decisión de hacer el corredor mediterráneo para 200 km por hora y la línea Madrid-Sevilla nueva se tomaron en el mismo año. Y las obras comenzaron casi inmediatamente. El resultado es que la línea Madrid-Sevilla se hizo en 6 años, el corredor mediterráneo llevamos 31 años ya, no se ha terminado todavía. No se sabe cuánto se ha gastado, la última información la dio el ministro Blanco en el año 2010 y solamente dijo que entre el 2000 y el 2010 se habían gastado ya 4 veces más que lo que costó hacer la línea Madrid-Sevilla entera. Es decir, que no solamente
estas transformaciones, esta distancia, son inútiles desde el punto de vista del tráfico que se generan, sino que además son enormemente costosas. Y los tiempos de viaje, mientras tanto, mientras se terminan, mientras pasan estos 30 años en los que se construyen las líneas de alta velocidad, de los tiempos de viaje de los viajeros que hay allí, sufren un deterioro brutal. Hasta el año 1996 no se recuperó el tiempo de viaje Barcelona-Valencia que había 10 años antes, en 1986. Pero es que hoy, en 2017, este año se cumplen los 20 años del Euromed, que se inauguró en el año 97, 20 años después, tardamos 20 minutos más que hace 20 años entre Barcelona y Valencia, porque seguimos con las obras. Por lo tanto, no sé si algún día nuestros nietos llegan a haber terminado eso, pero querría transmitirles, si les sirve a alguien, que nuestra experiencia es que no es una buena idea transformar una línea convencional a 200 km por hora. No solamente es inútil, porque no captan viajeros del avión, sino que además, probablemente, por rico que sea su país, no van a tener dinero para pagarlo. Otra idea importante es por qué en España tenemos más kilómetros de líneas de alta velocidad que en Alemania. Esto en ocasiones se critica diciendo cómo va a ser que España, que es un país modesto, mucho más pobre que Alemania, tenga más líneas de alta velocidad. Hay dos razones poderosas. Uno es lo que yo llamo el efecto de iPhone, que siempre cuento, que mi sobrino, que evidentemente es un chaval joven que gana mucho menos dinero que yo, tiene una versión del iPhone más moderna que la mía. ¿Y por qué? Porque yo me lo compré antes. Cuando tú vas a invertir en una cosa, tienes ya un estímulo para el cambio, no has amortizado lo anterior. Y claro, Francia y Alemania, como hemos dicho antes, tenían ya una inversión brutal en líneas convertidas a 200 por hora y, por tanto, menos necesidad y menos estímulo de cambiar y, por tanto, estaban un poco azapadas en esa inversión. Muchas veces el que se moderniza el siguiente es el que se moderniza mejor y más barato generalmente. No de extrañarnos que probablemente otros países que vemos como más pobres, pues como Turquía, Polonia, dentro de unos años tendrán más líneas de alta velocidad que España y mucho mejores que España. Simplemente porque han tenido la oportunidad de mejorar después. Digamos, tenemos que agradecer a nuestros padres el sacrificio que hicieron sin tener la alta velocidad y gracias a eso disfrutamos de un sistema mucho mejor. En todo caso, la segunda razón por la que España tiene más líneas de alta velocidad que Alemania, y creo que eso está bien, es porque la movilidad en Alemania y en España es muy diferente. Este es un estudio de la revista 360 grados de alta velocidad que hicieron los compañeros de la Fundación hace aproximadamente un año. Se vio la movilidad en varios países europeos, Portugal, Italia, Alemania, Francia, España, y se trató de ver, viendo la distribución de la población y haciendo un modelo gravitatorio de demanda potencial de movilidad, cuáles eran las distancias medias que los viajeros de largo recorrido recorren en cada uno de sus países. Podemos ver aquí el resultado. En Portugal y Alemania las distancias medias son bajas, 274, 304 kilómetros, mientras que en Italia, Francia y sobre todo España, las distancias medias de largo recorrido son, porque la población es así y su ubicación es así, de 500 kilómetros, de en torno a 500 kilómetros. Y en un gráfico, que aquí faltan las letras, nos diese un poco, este es el AVE, esto sería la cuota de mercado del AVE, del avión, del autobús y el coche, vemos que la mayor cuota de mercado del AVE, donde más puede desarrollar su potencialidad, es en las distancias del orden de 400, muchos, 500 kilómetros por hora, que son justamente las distancias de la movilidad que tenemos en España. Por tanto, el AVE es un modo de transporte adecuado para la movilidad a larga distancia en España, como lo es el coche particular para las distancias de Alemania. En Alemania probablemente tenga más sentido tener una estupenda red de autopistas, como de hecho la tienen, donde esos viajes de 300 y pico kilómetros, pues probablemente es muy razonable que se puedan hacer en coche. ¿Vale? José María no me dejará que llegue tarde. Tú me avisas 10 minutos. Vamos bien. Bien, pues vamos viendo. Bueno, ¿cuáles son las características de la red española de alta velocidad? Pues es una red, primero, construida tardíamente, muy extensa, y que tiene una estructura radial troncal, que esto, como vemos enseguida, tiene bastante importancia. Es una red, por otra parte, que está muy débilmente conectada con el resto de las redes europeas e incluso en España hay dos subredes, no existe conexión todavía en Madrid entre la subred norte y la subred sur, y eso tiene consecuencias importantes, no solamente en cuanto a la dificultad que supone para que haya viajeros del norte al sur, sino también que establece
pues una serie de dificultades, como por ejemplo que los trenes del norte están cautivos en sus depósitos y por tanto no se puede optimizar ni el tráfico ni los medios de producción. Pero en los próximos meses está previsto que se lleve a cabo la construcción entre Atocha y Chamartín y que por tanto la subred norte, que empieza en la estación de Chamartín, se conecte con todo el resto de la red sur y noroeste, que sale de Atocha y que por tanto ganaremos y solucionamos el problema. Aquí tenéis la evolución de la construcción de la red. Durante muchos años solo estuvo la línea Madrid-Sevilla, pero a partir del 2003-2004 se puso servicio a Madrid-Lérida y a continuación del resto de las líneas y nos lleva a 3.000 kilómetros puros de alta velocidad, 2.700 y 3.000 y pico si contamos líneas de más de 200 kilómetros por hora. Otra reflexión muy importante es en cuanto a la densidad de la red. Teníamos una densidad de 0,025 kilómetros por kilómetro cuadrado en el año 91 y ahora tenemos 0,030, contando la alta velocidad. Pero fijaos, primero, que no ha cambiado gran cosa la densidad global de la red y, en segundo lugar, que estamos todavía muy por debajo de la media mundial. Esto quiere decir que cuando se dice, y se ha dicho, la densidad de la red de alta velocidad en España es muy alta, es demasiado alta. Esto solo, se ha dicho, es escrito, justifica y explica por qué se ha hecho mal la red. Tenemos demasiada densidad de red de alta velocidad. Bueno, la red no hay que considerar solamente la red de alta velocidad, sino la red en su conjunto. Y vemos que en su conjunto la red sigue siendo muy baja, extraordinariamente baja. Tenemos una densidad de red en España, prácticamente no nos hemos movido, a pesar de haber construido la línea de alta velocidad. Una cuestión bastante curiosa es que hace un par de años hicimos un estudio, bueno, no es difícil hacerlo, sobre de la red convencional ferroviaria española, que venía teniendo siempre del orden de 11.000, 12.000 kilómetros, ¿cuántas líneas se han cerrado desde el año 84? Desde el año 64. ¿Y cuántas líneas de alta velocidad se han construido? Y sorprendentemente se han cerrado 2.800 kilómetros de líneas y se han construido 2.700 kilómetros de líneas de alta velocidad. Es decir, que la consistencia, la longitud, la densidad de la red no ha cambiado en absoluto. Hemos cambiado unas líneas que estaban en unos ciertos lugares, que cumplían una función dentro de la red, por otras líneas que tienen otra función distinta. Pero la densidad de la red no ha cambiado y sigue siendo extraordinariamente baja en comparación con otros países, lo cual en principio tampoco tiene por qué ser malo, pero sí da una pista, digamos, de falta de dotación, al menos en comparación con otros países. Tenemos importantes fronteras internas porque en la red de alta velocidad y en la convencional el ancho de vía es distinto, la tensión de electrificación es distinta, los sistemas de señalización y de radio son distintas. Y esto crea, lógicamente, aumentos de costes, dificultades de transición de una red a otra. Es verdad que en España funcionan afortunadamente sistemas de cambio de ancho en los trenes, se pueden cambiar las tensiones, pero todo eso supone operaciones ralentizadas y ciertas dificultades para la explotación, que indudablemente no las tienes, si como en otros países, excepto en Japón, el ancho de la vía y la tensión de electrificación son compatibles en la red de alta velocidad y en las otras. Me gustaría hacer una reflexión sobre la gráfica de los viajeros de larga distancia que hemos transportado. Esta es la gráfica de los viajeros kilómetros, mejor dicho, de toda la red española de larga distancia desde el año 1941 y se quedó la Renfe hasta el año 2014. Como podemos ver, hasta el año 87, esto es como la bolsa, tiene vinculaciones con la evolución del Producto Interior Bruto, pero cada máximo es mayor que el anterior y cada mínimo es mayor que el anterior. Se ve que hay una tendencia de largo plazo creciente. Pero a partir del año 87 se empieza a ver que se produce una bajada brutal de los viajeros con tendencias muy peligrosas. A pesar de que en el 92 aparece la alta velocidad, esto no es suficiente para cambiar la tendencia de bajada. Esto permite pronosticar fácilmente, luego lo hemos hecho científicamente, que probablemente si no hubiese habido alta velocidad, ya vemos cuál hubiese sido el camino del tráfico de larga distancia en España. Es decir, el no hacer nada no es una opción. Bueno, no es una opción, salvo se quiera que el ferrocarril desaparezca para larga distancia o que quede relegado a unos servicios subvencionados que no llevan a nadie. Pero en todo caso, esto nos da una pista de la evolución que en el largo plazo ha tenido. Y sin embargo, aquí vemos cómo la alta velocidad ha ido permitiendo, estos son trenes Alvia que utilizan parcialmente líneas de alta velocidad, los trenes AVE y los AVAN, como ha permitido, primero por la apertura de más líneas y luego en 2009 también apertura de líneas y en 2014
por bajada de precios y una política comercial del AVE, como ha permitido dar un salto que, como vemos en la transparencia siguiente, ha permitido que el ferrocarril vuelva a recuperar el liderazgo del mercado colectivo de transporte. Esta es los viajeros transportados en tren, en rojo, en avión y en autobús. Como vemos en el pasado, hasta los años 80, el tren era líder, pero iba perdiendo poco a poco cuota de mercado frente a otros modos de transporte que en España iban creciendo. Fijaos que en un año no tan lejano como el 2007, prácticamente el avión transportaba en España, en vuelos peninsulares, más del doble de viajeros que el tren, el año 2007. Y en el año 2014 el tren ha vuelto a recuperar el liderazgo del transporte colectivo, que adelantamos el autobús ya hace el año 2009-10 y el avión ya, en duda pugna, en el año 2014 aproximadamente. Por tanto, no cabe ninguna duda de que la alta velocidad ha sido la única manera de recuperar ese liderazgo y que el ferrocarril lleve, no todos los viajeros, porque, insisto, lo curioso es que todavía en las rutas que más presencia tiene la alta velocidad no llegamos en ninguna al 50% del mercado global. Se dice muchas veces, el problema de la alta velocidad en España es que no hay demanda. ¿Cómo que no hay demanda? Si solamente llevásemos la tercera parte de los viajeros que van en coche en cualquier ruta de alta velocidad de España, Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, el ferrocarril se multiplicaría por 2. Tendríamos el doble de viajeros. Podríamos llegar a esos 9 millones que dicen algunos que son necesarios para que las líneas sean rentables, que no es verdad, no lo son. Pero que si fuesen, solamente quitándole un tercio de los viajeros del coche, podríamos tener esos 9 millones de viajeros que nos darían un resultado económico mejor del que tenemos actualmente, que ya va a ser bastante bueno. Esta es la parte que me gustaría enfatizar más porque es más novedosa de este estudio. Hicimos en la Fundación hace un par de años, también está en la revista de Alta Velocidad, en el número 4, un estudio de qué hubiese pasado si no hubiese habido alta velocidad. En las 31 principales rutas de larga distancia de España, el resultado es este. Teníamos 4 millones de viajeros en el año 91. Si no hubiese habido alta velocidad, ahora tendríamos un 31% menos. Esa es la senda que hubiese seguido. Mientras que la alta velocidad ha permitido que ahora llevemos, en vez de los 4 millones de viajeros que teníamos entonces, que llevemos 22 millones de viajeros. ¿Por qué pasa esto? Pues por un valor que en el corto plazo no se nota mucho y que en el largo plazo sí se nota, que es que a medida que aumenta la renta, y en España afortunadamente la tendencia ha sido el crecimiento de la renta en los últimos años, aumenta el valor del tiempo de la gente. Y cuando aumenta el valor del tiempo, la gente coge modos de transporte más rápidos y abandona los lentos. De la misma manera, cuando baja la renta y hay una crisis, la gente deja de ir por autopista y pasa a ir a la carretera libre de peaje. Cuando la renta aumenta, la gente, su tiempo vale más y abandona los modos más lentos, el coche y el autobús, en beneficio de los más rápidos, que son el avión y el tren de alta velocidad. Aquí tenemos una curva bastante curiosa, que es qué pasaría si el valor del tiempo, que actualmente estamos manejando valores de este orden de cosas, se multiplicasen hasta por 3. Esto supone que en largo plazo, con crecimientos sostenidos de la renta al orden del 5%, se podían alcanzar esos valores. Fijaos que esto es lo que pasaría en las rutas normales del tren de alta velocidad. Su cuota de mercado, que está posiblemente en el 30 y tantos %, llegaría a crecer casi hasta el 90% prácticamente. Esto es dependiendo de si tiene una velocidad media de 180 km por hora o si tiene una velocidad media más baja, que al revés, a medida que aumenta la renta, la cuota de mercado va bajando, ¿vale? Es muy importante ver la diferencia de qué pasa si hay avión o no hay avión. Si en una ruta hay avión, este es el comportamiento del tren de alta velocidad, empieza a crecer su cuota de mercado a medida que crece el valor del tiempo y la renta, pero llega a estancarse e incluso a descender. ¿Por qué? Porque si hay avión y la velocidad del tren es la que tenemos ahora, acaba tardando el tren 5 minutos más que el avión puerta a puerta. Y cuando el tiempo vale muchísimo, esos 5 minutos hace que el tren ya no crezca más y se vaya, en último caso, todos al avión. Mientras que si no hay avión, es la curva esta, el tren puede crecer muchísimo más. Si no hay avión, o si el tren puerta a puerta tarda 5 minutos menos que el avión puerta a puerta. Por eso pensemos que decimos, hombre, no vale la pena ir a más de 300. Pues a lo mejor sí, porque con valores del tiempo más altos, probablemente con 5 minutos estemos jugando una cuota de mercado muy importante. Ahora probablemente con los valores del tiempo que tenemos,
pues no estamos jugándonos una cuota muy importante, pero probablemente con esos valores del tiempo que podemos alcanzar en 10 o 15 o 20 años, si sigue creciendo la renta, podemos estar hablando de que puede haber unas diferencias muy importantes y puede ser el ser o no ser del ferrocarril. Me gustaría también, ya que José María me lo permite, pinchar otro globo. Se dice siempre la alta velocidad está muy bien, pero cuesta mucho dinero. La alta velocidad pierde mucho dinero, ¿verdad que lo oímos? Esto es una cosa que está extendida por todo el mundo, nos venden esta mercancía y como lo dicen muchas veces y muy despacito, pues la compramos, porque además queremos comprarla. Bueno, sencillamente es mentira. En España la alta velocidad gana dinero y en España la alta velocidad gana mucho dinero. Vamos a verlo. Es el mejor negocio que tenemos luego en Renfe. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? En primer lugar, porque en contra de lo que se piensa generalmente, los costes de explotación de la alta velocidad son más bajos que en la convencional. ¿Por qué? Una parte muy importante de los recursos está ligado al tiempo de viaje. Los maquinistas, los trenes, si la velocidad media se multiplica por 2, para transportar lo mismo con una frecuencia falta la mitad de trenes, la mitad de maquinistas, la mitad de azafatas. Y por tanto los costes bajan. ¿La energía sube? Sí o no. A veces sí, pero muy poquito. La verdad es que los crecimientos no son muy importantes. Aquí tenéis unas transparencias y tenéis la biografía, mi tesis doctoral, que precisamente trata sobre la influencia de la velocidad en los costes operativos y la energía, cómo se demuestra que en general y dentro de unas grandes variabilidades, el sistema de alta velocidad como sistema, no solamente la velocidad, sino el conjunto de atributos del sistema de alta velocidad, hace que en general los costes operativos sean bastante más bajos y el consumo de energía bastante más bajos que el ferrocarril convencional equivalente. Aquí tenéis también un estudio de la UIC, son los últimos años que se conocen del año 91, en el que se demuestra que el mantenimiento de la infraestructura es más barato en las líneas de alta velocidad que en las líneas convencionales. Quizás el país más no lo es, por ejemplo, en Holanda, donde tienen unas líneas prácticamente en viaducto, pilotadas sobre el mar y, por tanto, tienen unas características muy especiales, pero en un caso tan emblemático como Francia, vemos que las líneas de velocidad cuestan 28.000 euros de mantenimiento por kilómetro al año, mientras que las de alta velocidad, las convencionales, 41.000 euros por kilómetro. En Italia, por lo mismo, 12.000 frente a 20.000. Es decir, tampoco el mantenimiento de las líneas es más caro, las de alta velocidad, sino que resulta más barato las de alta velocidad. El mantenimiento de los trenes también. No se nos cobran los mantenedores, a lo mejor cobran más, pero en todo caso es más barato. ¿Por qué? Porque es curioso que nadie se plantea por qué es más barato el mantenimiento de un coche que va siempre en autopista a velocidad constante de 120 por hora que si vas en ciudad todos los días pagando los semáforos. Todo el mundo, por supuesto, consume menos energía y tiene menos coste de mantenimiento. Sin embargo, el CEN parece que se niega esa evidencia, ¿no? El desgaste, al final, el mantenimiento del tren de alta velocidad, el coste marginal acaba siendo desgastes. Desgaste de ruedas, de discos de freno, de pantógrafos. Y todos esos no dependen de la velocidad, dependen de las veces que frenes, de la homogeneidad de la marcha. Una marcha muy homogénea supone que no gastas ruedas, no gastas zapatas, la alta velocidad tiene un solo hilo de contacto en vez de dos, que es la convencional, por tanto el gasto de pantógrafos es la mitad, y por lo tanto en general los costes de mantenimiento de los trenes en la línea son también más baratos. Si unimos esta reducción de costes al aumento de los ingresos, debido a que llevamos más viajeros que pagan más además, o una combinación, o muchos más que pagan lo mismo, o una combinación de más que pagan más, al final se ve que los datos económicos son muy positivos. Quizás, al margen de estas reflexiones, os diré, los datos oficiales este año los tenemos, que en España, por ejemplo, si vemos el caso de Renfe, solamente el AVE en Madrid, los trenes de alta velocidad son los únicos que ganan dinero. Estos trenes permiten pagar todo el déficit de los servicios convencionales de largo recorrido. Sabéis que en España los servicios están divididos en servicios, obligaciones de servicio público, que son subvencionados, y los servicios comerciales de larga distancia típicamente que no pueden ser subvencionados según la normativa europea. Por tanto, si no hubiese un AVE que gana dinero, no podía haber un tren convencional que lo pierda. Renfe opera trenes convencionales de Madrid a Galicia, a Asturias, a Cantabria, a Pamplona, a Cádiz, a un montón de sitios de España que en su mayor parte pierden dinero. Una empresa no puede operar trenes que pierdan dinero a largo plazo si no tiene un beneficio en otro sitio. Pues bien, el beneficio del AVE está pagando el déficit de todos los trenes de largo recorrido que pierden dinero. Es más,
el beneficio del AVE, solamente el beneficio del AVE Madrid-Barcelona, es mayor que la pérdida de todos los 200 trenes largo recorrido que pierden dinero, más todo el negocio de mercancías de Renfe, para que nos hagamos una idea. Solo el AVE Madrid-Barcelona paga todos los trenes largo recorrido, más todo el déficit de las mercancías de Renfe. Es decir, el AVE es económicamente un buen negocio. Decimos lo mismo del Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga. Pero dirán ustedes, claro, la infraestructura es una ruina. Bueno, pues tampoco. Lo sabemos porque ya el Tribunal de Cuentas primero, en la auditoría de las cuentas de ADIF en el año 2014 y sucesivamente la Comisión de los Mercados de Competencia ha publicado la cuenta de resultados de las líneas de alta velocidad. Y vemos que en España las líneas de alta velocidad tienen unos ingresos por cánones y unos ingresos totales que cubren más que de sobra los gastos de explotación. De manera que tienen un EBITDA positivo enorme. E incluso si contamos las amortizaciones, el resultado después de amortizaciones también sigue siendo positivo, a lo que hay que sumir el beneficio del operador. Hombre, y los financieros, hombre, allí no llegamos. Pero no llegamos por poco, no llegamos en algunas líneas, ¿eh? En la línea Madrid-Barcelona se llega, en la línea Madrid-Sevilla se llega. Es decir, no es cierto que el AVE pierde dinero. Es verdad que el AVE necesita una serie de años para ir aumentando su tráfico, para irse consolidando, no se puede medir año a año ni se puede medir desde un primer momento. Pero sí que es verdad que una línea de alta velocidad puede ganar dinero e incluso pagar las amortizaciones de la infraestructura. Porque aquí se viene dando también otra cuestión bastante sorprendente, que es que así como en España todas las autopistas de peaje que se construyen, perdón, las autopistas libres de peaje que se construyen, que como digo son muchas, las paga y mantiene íntegramente el Estado, la aportación para la construcción de las líneas de alta velocidad ha llegado a bajar hasta prácticamente el 10%. Hoy en día, las líneas de alta velocidad son líneas de peaje que han de pagar los usuarios, mientras que las carreteras, las autopistas nuevas, son todas pagadas por el contribuyente. Hay una evidente, no sé si hay que hacer más de unas o las otras, pero de luego no responde eso a una lógica de, habría que ver en qué queremos que vaya la gente, si queremos que utilice el ferrocarril o queremos que utilice la carretera. Pero desde luego no se puede comparar un sistema en el que la financiación de las autopistas se hace a cargo del contribuyente, mientras que la financiación de las líneas de alta velocidad se hace a cargo del usuario. Y a pesar de eso, el usuario de las líneas de alta velocidad puede pagar todos los costes de mantenimiento que las carreteras paga el Estado y puede pagar las amortizaciones que las carreteras paga el Estado. No llega a los financieros, pero tampoco es para codificarnos. Quiero decir que probablemente en un sistema más racional de qué infraestructuras han de financiarse de una manera y cuáles han de financiarse por la otra, pues podemos llegar a resultados bastante distintos sobre esto. ¿Tengo 2 minutos? No. 2 o 3 minutos. Bueno, simplemente terminar, hablo de los resultados económicos sociales, pero seguramente en este congreso tendrán quienes hable de eso. Solamente llamar la atención sobre algo que me parece muy importante, que es que aquí tienen una idea muy importante porque se dice siempre, hombre, no hay que correr a más de 300, lo primero que se le ocurre, todo el mundo dice, no hay que correr a más de 300, ¿por qué? Todo el mundo se queda pensando, primero dicen que no se puede o no se debe y luego piensa por qué. Y lo que se viene a la mano a la gente es, oye, gasta más energía, mucho más, cuadráticamente más. Bueno, puede ser que el tren a 350 gaste un poco más de energía, también puede ser que no, ¿eh? Se puede demostrar que se puede ir a 350 gastando menos energía que a 300. Los franceses lo saben muy bien. Ellos elevaban la velocidad de 260 a 270 en el año 87 para reducir el consumo de energía. Pero aparte de eso, suponiendo que fuese un poco más, Pilar Martín, una compañera de la Fundación, hizo un estudio cuyo resultado es espectacular. Si nosotros crecemos la velocidad del tren, puede ocurrir que el consumo de energía del tren aumente un poquitito. Pero, al reducir el tiempo de viaje, captamos viajeros del avión. Y esos viajeros en el avión consumen mucha más energía y producen más emisiones que si vienen al tren. Por lo tanto, a medida que vamos aumentando la velocidad del tren, vamos captando más viajeros del avión y el sistema tren más avión reduce sus emisiones. ¿Hasta cuándo? No es infinito, porque el tren, es verdad que a medida que aumenta la velocidad, tiende a aumentar un poco más que proporcionalmente el consumo de energía, y cuando el tiempo de viaje ya es muy bajo, por debajo de las 2 horas, ya no captas muchos más viajeros. Pilar Martín demostró en su estudio, que está también en la revista de Alta Velocidad, que en el caso del Madrid-Barcelona esta velocidad es 391 km por hora de velocidad de explotación. Es decir, que en el Madrid-Barcelona, si quisiéramos minimizar el consumo de energía, las emisiones en el corredor, habríamos de circular a 391 km por hora. Todo lo que sea menos velocidad que esa, estamos produciendo más emisiones que las que produciríamos aumentando la velocidad del tren. No me da tiempo a más, pero en todo caso,
las presentaciones en inglés y en español pues la tendrán en la página del Congreso y espero que si tienen cualquier duda pues me pueden consultar. Muchísimas gracias. With this presentation, we're finished. Thank you very much, Alberto. And it's interesting because you've said many things, and Jose Maria Merendez knows it, that I would have liked to study, and you've said them already. So thank you very much, also personally.